Bueno, continuamos con nuestro paso por el desierto y hoy vamos a ver la actitud de los responsables de la comunidad. Es decir, nos encontramos con que Moisés no solamente tuvo que soportar, digamos, las rebeldías de las protestas continuas de la comunidad, del pueblo, sino incluso la envidia de algunos de los importantes de la comunidad. Fijémonos, vamos a ir al libro de los Números, el capítulo 12, versículos 1 al 3. María y Aarón murmuraban de Moisés por la mujer cusita que éste había tomado, pues había tomado Moisés por mujer a una cusita. Decían, ¿acaso solo con Moisés habla Yahvé? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Oyó esto Yahvé. Moisés era hombre mansísimo, más que cuantos hubiese sobre la haz de la tierra. Aquí nos encontramos con la actitud de María y de Aarón. ¿Se acuerdan quiénes era María y quién era Aarón? María, la hermana mayor de Moisés. Recuerden que ya se nos hablaba en el libro del Éxodo que era una mujer con carisma. Si queréis podemos recordarlo en el capítulo 15 del Éxodo, sin perder el libro de Números, el versículo 20. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tímpano y todas las mujeres seguían en pos de ella con tímpanos y en coros. Presenta a María como una persona, digamos, con un carisma especial, con un don especial de Dios, diríamos carismática, ¿no? En el sentido bíblico impulsada por el Espíritu para alabar a Dios. Y tenemos con que cuando han pasado el Mar Rojo, ella reúne a un grupo de mujeres, lidera a un grupo de mujeres, la presentan como carismática y alaba a Dios con instrumentos musicales. Por lo tanto, era una persona que tenía un papel importante en la comunidad, tenía una autoridad en la comunidad. ¿Y quién era Aarón? El hermano de Moisés, que recuerden, era el que le hacía de profeta a Moisés, o sea, el que es en medio, a través del cual se valió Dios para que Moisés, que se consideraba torpe de palabra, pues Aarón era el que hablaba en nombre de Moisés. Pero además, fijémonos que Dios lo escogió para ser el primer sumo sacerdote. Es decir, los sacerdotes judíos son todos descendientes de Aarón, es el primer sumo sacerdote, con todo lo que significa de importancia en la comunidad. Él era precisamente el que a través de lo que se llamaba el Urim y el Tumim servía para consultar a Dios. Fijémonos en el libro del Éxodo igualmente, capítulo 28, versículo 30. Pondrás también en el pectoral del juicio los Urim y los Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé, y lleve así constantemente sobre su corazón ante Yahvé el juicio de los hijos de Israel. O sea, como vemos, Aarón era una persona que había recibido muchos dones de Dios, un lugar importante en la comunidad. Era el sumo sacerdote y a través del Urim y el Tumim, que realmente no se sabe exactamente en qué consistía. Se piensan que eran unas piedras de colores, piedras preciosas de colores que llevaba sobre el pectoral y que les servía, eso sí, para consultar a Dios. Por lo tanto, digamos que la figura de Aarón en la comunidad era una figura importante. Sin embargo, fijémonos que tanto María como Aarón, llevados de su soberbia, les parecía que no se les trataba suficientemente bien. En el fondo tienen envidia de Moisés. La superioridad moral de Moisés no les gusta. Se creen más o menos igual que, como mínimo, igual que Moisés. Y si se han fijado, la excusa para protestar era la mujer de Moisés. Recordemos que la mujer de Moisés efectivamente era una extranjera, no era hebrea. Pero
si nos fijamos bien, en el fondo es un pretexto lo de la mujer. En el fondo lo que les molesta es esa superioridad moral de Moisés. ¿No nos ha hablado también a nosotros? Dice Aarón y María, es decir, ¿de dónde esa superioridad de Moisés? Fijémonos con qué facilidad se ha olvidado Aarón, que fue él quien hizo el becerro de oro. Pero fijémonos que es lo propio del soberbio, que le parece que no se les trata suficientemente bien. Piensan más en sus derechos que en sus deberes. Y como contraste, fijémonos lo que nos ha dicho en el versículo 3 relativo a Moisés. Moisés, por el contrario, era un hombre mansísimo. Dice, más que cuantos hubiese sobre la haz de la tierra. Es decir, el distintivo de Moisés que se nos presenta aquí era su profunda humildad, su mansedumbre, su santidad. Y esto es lo que le hacía superior en realidad. Ese es su ser, un hombre totalmente dado a Dios y dado a los hermanos. Un hombre que hemos visto cómo ama a su pueblo y cómo intercede por su pueblo, olvidándose de sí mismo. Recordemos que en un momento dado pide a Dios que lo borre de su libro si no viene con todo el pueblo. Pero aquí tenemos esa actitud del que se cree con derechos, del que se cree que no se les trata como corresponde a su dignidad, y por lo tanto tienen esa actitud de protesta, de reclamar. Veamos qué es lo que ocurre, cómo reacciona Dios, digámoslo así también. Versículos del 4 al 8. Seguimos en el libro de los Números, capítulo 12, versículos 4 al 8. Y dijo luego a Moisés, a Aarón y a María, id los tres al tabernáculo de la reunión. Una vez allí descendió Yahvé en la columna de nube, y poniéndose a la entrada del tabernáculo llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd mis palabras, si uno de vosotros profetizara, yo me revelaría a él en visión y le hablaría en sueños. No así a mi siervo Moisés, que es en toda mi casa el hombre de confianza. Cara a cara hablo con él, y a las claras, no por figuras, y él contempla el semblante de Yahvé. ¿Cómo pues os habéis atrevido a difamar a mi siervo Moisés? O sea, fijémonos que es Dios mismo el que sale en defensa de Moisés. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que dice Moisés? Id al tabernáculo, que sea Dios. Fijémonos que estas diferencias entre Moisés y sus hermanos, en realidad la había dado Dios. Fue Dios el que dio a Moisés, le llamó a ser el libertador y llamó a Aarón para ser sacerdote y otro tanto diríamos a María. Es decir, las diferencias básicamente las establece Dios. Luego evidentemente hay que corresponder a estas diferencias. Yo no sé si se acuerdan, en la carta primera a los Corintios, San Pablo nos habla de los carismas que Dios distribuye y que lo distribuye según quiere, no teniendo en cuenta si es más bueno o más malo, si es más rico o más pobre, ¿no? Dios distribuye sus carismas según quiere. Luego hay la respuesta que cada uno tenemos que dar a estos dones que hemos recibido. Pero esta diferencia de carismas, como nos dice San Pablo en esta carta a los Corintios, Dios lo distribuye para bien de la comunidad, para el bien común. Son carismas con una finalidad social, digámoslo así. No así, por ejemplo, con los dones del Espíritu Santo, con los frutos, eso sí que son de tipo personal. Pero los carismas se reparten para el bien común. Por lo tanto, Dios había distribuido los oficios, digámoslo así, los carismas de Moisés, de Aarón y de María. Pero la respuesta de Moisés fue de una entrega total, que le llevó a una humildad profundísima, de tal manera que nos dice que era el más humilde, el más manso y humilde de los que existían en el mundo entonces. Es una manera de expresarse, ¿no? En cambio, tanto Aarón como María
se atreven a difamar a Moisés, porque se ha casado con una mujer extranjera. Y fijaos que le dice Dios que cuando Dios se comunica a un profeta, se comunica a través de sueños, a través de visiones, no así con Moisés. Con Moisés hay una gran intimidad. Habla con Moisés como un amigo con su amigo, sin distancias, con esa profunda intimidad, cara a cara, dice el texto. Recordemos que eso no quiere decir que lo viera físicamente, porque Dios no tiene físico. Sencillamente que no hay intermediarios, sino que es cara a cara, personal, persona a persona. Y entonces, ¿cómo os atrevéis a difamar a mi siervo Moisés? O sea, es Dios mismo, repito, el que sale en defensa de Moisés. Y Moisés, ¿qué ha hecho? Acudir a Yahvé, acudir a Dios, venid y que sea Dios el que decida. Pero la cosa no queda aquí. Sigamos leyendo de los versículos 9 al 15. Y encendido en furor contra ellos fuese Yahvé. Apenas se había retirado del tabernáculo la nube, apareció María cubierta de lepra como la nieve. Y miró Aarón a María y la vio cubierta de lepra. Dijo entonces Aarón a Moisés: Oh mi Señor, no eches sobre nosotros el peso de nuestro pecado. Neciamente hemos obrado, hemos pecado. Que no quede como el abortivo que sale del vientre de su madre ya medio consumido. Clamó entonces Moisés a Yahvé diciendo: Ruégote, oh Dios, que la sanes. Respondió Yahvé: Si su padre la hubiera escupido en el rostro, ¿no quedaría por 7 días llena de vergüenza? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá. Fue pues María echada fuera del campamento y el pueblo no se movió hasta que hubiera tornado. O sea, fijémonos cómo de una manera inmediata Dios hace sentir la gravedad del pecado. Recordad que esto ya lo hemos dicho en otra ocasión, que en este tiempo en el que estamos, tiempo de Moisés, todavía la revelación no era completa. Luego se irá completando. Y en aquel momento no se sabía la suerte del más allá. Por lo tanto, las consecuencias del pecado tendrían que verse ya, inmediato. ¿Y qué ocurre como consecuencia de este pecado, de esta soberbia de Aarón y de María? Pues que cuando Dios, por decirlo así, deja de manifestarse de una manera sensible, pues se encuentran con que María está cubierta de lepra. Fijémonos que la lepra era algo, siempre lo será, pero era algo entonces horrible, incluso desde el punto de vista social. Un leproso no podía convivir con el resto del pueblo, tenía que vivir aparte. Y además la lepra se veía como consecuencia del pecado. Quizá nos podríamos plantear, ¿y por qué queda leprosa María y no a Aarón? Los dos habían pecado igualmente. Pero fijémonos que, como he dicho, la lepra deja marcada a la persona y por lo tanto es como que queda, profanada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Aarón era el sumo sacerdote. Por lo tanto, Dios, digámoslo así, que protege la buena fama de Aarón ante los demás, para que pueda seguir teniendo autoridad para seguir ejerciendo como sacerdote, como sumo sacerdote. Y es ella la que está cubierta de lepra. Pero fijémonos que este hecho ayuda a Aarón y a María a reconocer su pecado. Y tenemos que Aarón se humilla ante Moisés, al que en un principio despreciaba y rechazaba como superior, y le suplica que rece por María, que pida a Dios por María, que no sufra las consecuencias de su pecado. O sea, reconocen su pecado y piden la intercesión de Moisés para que la cure. Y nos encontramos una vez más cómo Moisés efectivamente pide por María.
Es decir, esa humildad de Moisés. No le ha quedado ningún rencor contra esa actitud de protesta y de soberbia de sus hermanos. Y con toda humildad y con toda confianza, Moisés ruega a Dios por María, que la sane. Y quizás llama la atención que efectivamente Dios la perdona y queda curada. Pero fijémonos que después del perdón de un pecado grave, sobre todo, queda, por decirlo así, un reato de culpa, que es una manera pedagógica de comprender que el pecado no es cualquier cosa y que por lo tanto sirve para convertirse y para reparar de alguna manera el pecado. Por lo tanto, lo dice, no es así que si un padre hubiera rechazado, digámoslo así, escupido a su hija o a su hijo, quedaría fuera del campamento un tiempo, pues lo mismo tiene que hacer con María. Es decir, María ha quedado curada, pero debe quedar durante una semana fuera del campamento, para que se libre, por decirlo así, de esa situación de profanación en la que se había encontrado. Y efectivamente el pueblo espera los 7 días para que María pueda volver a incorporarse y seguir caminando. Pero observemos cómo, yo diría, esa pedagogía de Dios, para hacernos comprender que el pecado no es broma, que el pecado es serio, que es un pueblo que se había comprometido a ser un pueblo santo, que ese debía ser, digámoslo así, el distintivo de ese pueblo. Y por lo tanto, era un compromiso que debían mantener y debían vivir como corresponde a la ley de Dios. Como digo, ahora nosotros sabemos lo que hay después de la muerte, lo que hay después del más allá. Por lo tanto, esas consecuencias inmediatas nosotros no las vivimos. Pero no olvidemos que San Pablo nos dice que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Hemos de tomarle el peso a lo que es el pecado. Y veamos otro caso de rebelión, no solamente el caso de de María y de Aarón, sino tenemos el caso de una serie de personas, digamos, relevantes de la comunidad. Vamos al capítulo 16 del libro de los Números, los versículos 1 al 3. Coré, hijo de Isar, hijo de Caat, hijo de Leví, Datán y Abirón, hijos de Eliab, y On, hijo de Felet, de los descendientes de Rubén, se alzaron y se pusieron frente a Moisés, arrastrando tras de sí a 250 varones de los hijos de Israel, todos de los principales de la asamblea, de los del consejo, hombres distinguidos. Se conjuraron contra Moisés y Aarón y dijeron a estos: «Básteos ser uno de tantos, pues santos son todos los de la asamblea, y en medio de todos está Yahvé. ¿Con qué derecho os levantáis vosotros sobre la asamblea de Yahvé?» Nos encontramos aquí con dos grupos que se rebelan contra Moisés. Por una parte, Coré. Fijémonos que se nos ha dicho que Coré es levita, igual que Moisés. De hecho, sabemos por el libro del Éxodo que eran primos, o sea, digamos, tenían un abuelo común, que era Cat. Eso lo podríamos ver, si queréis, en el capítulo 6 del Éxodo. Y luego Datán y Abirón, que eran descendientes de Rubén. Recordemos que Rubén era el primogénito de Jacob, era el hijo mayor, por lo tanto, digamos, tenía un cierto sentido de autoridad sobre el resto de las tribus, ¿no? Entonces vemos que ambos se rebelan contra Moisés y contra Aarón. Según los críticos que analizan este texto, nos hablan de que posiblemente se trató de dos grupos distintos que nos han llevado a través de dos tradiciones también distintas. Ustedes saben que todos estos pasajes
en principio, en su conjunto, se iban transmitiendo, todos estos hechos se iban transmitiendo oralmente. Posteriormente se pusieron por escrito. Entonces, la rebelión de Coré se atribuye a la tradición sacerdotal y la rebelión de los otros tres, de Datán y Abirón, se atribuye a la tradición yavista, pero que seguramente un último redactor las unió. No sé si les estoy complicando. O sea, los textos bíblicos del Antiguo Testamento, muchos de ellos, no son un mismo personaje el que empieza a escribirlo y los acaba, sino que hay distintas tradiciones que se van transmitiendo primero oralmente y que luego se ponen por escrito, y que en un momento dado otro redactor, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, le da la redacción final, que es la que nos ha llegado a nosotros, y que en el fondo es a través de esta redacción como se nos transmite el mensaje. Por lo tanto, lo que nos interesa es el mensaje en sí. Pero bueno, vale la pena conocer estos estudios críticos del texto para ayudarnos a entender un poco mejor el texto. Bien, pero entonces, ¿qué tenemos? Fijémonos que Coré es levita, por lo tanto, pertenece a esta tribu que Dios había escogido para dedicarse al culto. Aunque de entre ellos los sacerdotes eran los descendientes en concreto de Aarón. Es decir, tanto Aarón como Moisés, recordamos, eran descendientes de Leví. Y toda la tribu de Leví, a la cual pertenece Coré, estaban dedicados al culto de Dios. Aunque el sacerdocio solo lo ejercía Aarón y sus descendientes. Pero había otras personas que igualmente colaboraban en los actos de culto. Y en cambio, los otros dos, que se nos habla, Datán y Abirón, eran, como digo, descendientes de Aarón. Y se consideran que ellos son de la tribu, digamos, que tiene más autoridad en el pueblo. Y si se han fijado, en el fondo tenemos una situación semejante a la que vimos en caso de María y de Aarón. Se siente que ellos no quieren aceptar la superioridad moral de Moisés, porque Coré se siente tan sacerdote como Aarón, porque igualmente, repito, es de la tribu de Leví, mientras que Datán y Abirón se sienten con mayor autoridad que Moisés, puesto que son descendientes de Rubén. Pero, ¿de qué se quejan? Porque ambos mueven y consiguen reunir a mucha gente a favor de ellos. Se conjuraron contra Moisés y Aarón, ¿y qué dice? Básteos ser uno de tantos. Es decir, nada de sentiros superiores a los demás, porque todo el pueblo es santo. Y por tanto, si todo el pueblo es santo y Dios está en medio de todo el pueblo, ¿con qué derecho tú te sientes superior y actúas como un superior? Es decir, fijémonos que es la actitud, digamos, decir, de entonces de los contestatarios, que rechazan la autoridad. Ellos tienen tanta autoridad como Moisés y como Aarón, y por tanto protestan. Pero fijémonos que aquí llegamos a un texto, o una idea, digámoslo así, que fácilmente la encontramos en el ambiente. Y hay algo que quizá nos cuesta aceptar, pero que es palabra de Dios. Fijémonos lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, los versículos 1 y 2. Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas, de suerte que a quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten se atraen sobre sí la condenación. Fijémonos que San Pablo escribe esta carta a los romanos cuando el César, ¿se acuerdan quién era? Nerón.
Por lo tanto, no tenían a un jefe modelo, sino todo lo contrario. Pero ¿qué nos dice? Que toda autoridad legítima viene de Dios. Y que por lo tanto resistir esa autoridad es resistir a Dios. Evidentemente, si la autoridad prescribe cosas que van contra la ley de Dios, primero está Dios, que es la autoridad suprema. Y por consiguiente, yo no estoy obligada a obedecer normas que no van de acuerdo con la ley de Dios. Que van en contra de la ley de Dios, no estamos obligados a obedecerla. Pero es interesante ver cómo Dios es el que establece las distintas autoridades, que se puede valer de los medios que en cada momento se ha valido. En este caso se trata de la autoridad de Moisés y de la autoridad de Aarón. Y se rebelan, como vemos, abiertamente contra su autoridad. A ver con qué derecho Moisés y Aarón se sienten superiores al pueblo y ellos tienen que obedecer lo que ellos le digan, si todos pertenecen al pueblo santo, si Dios está en medio de ellos igualmente. Veamos las consecuencias, versículos 4 al 11. Apenas oyó esto Moisés, echó rostro a tierra. Después habló a Coré y a toda su facción diciendo: mañana dará Yahvé a conocer quién es el suyo y quién es el santo que desea cerca de sí, y al elegido él así lo acercará. Haced esto, tomad vuestros incensarios, Coré y toda su facción. Poned mañana fuego en ellos, y sobre el fuego el incienso ante Yahvé. Aquel a quien elija Yahvé, ese será el santo. Esto os bastará, hijos de Leví. Y volviéndose después a Coré añadió: oídme, hijos de Leví. ¿Os parece todavía poco el haberos Yahvé, Dios de Israel, segregado de la congregación de Israel, acercándoos así para que le sirváis en el tabernáculo de Yahvé y estéis delante de la comunidad como ministros suyos? Porque Él os ha elegido de este modo a ti y a todos tus hermanos, hijos de Leví. ¿Ambicionáis también ahora el sacerdocio? Tú y tus partidarios habéis conspirado contra Yahvé. ¿Qué es Aarón para que contra él vayan vuestras murmuraciones? Fijémonos, reacción primera de Moisés, una actitud de humildad, de humillación, de postrarse ante Dios. Y Dios le inspira lo que ha de hacer. Fijémonos que en el versículo 10 está muy claro qué es lo que pretendía Coré y todos su grupo. De hecho, ambicionaban el sacerdocio. Es decir, Moisés les recuerda que ellos han sido objeto de un privilegio de parte de Dios, que los ha escogido para el servicio del templo, digamos, del culto de Dios. Todavía no tenían templo, evidentemente, ¿no? Pero les parece poco eso, sino que aparte aspiran al sacerdocio. Quieren ser como Aarón. Y observen que Moisés les propone que sea Dios quien manifieste realmente a cuál de ellos es a quien Dios acepta para ser el sacerdote. Y les propone, por lo tanto, que hagan un acto sacerdotal, que cojan sus incensarios, que pongan fuego, que echen incienso. Pero observen que Moisés les da un plazo, mañana. Tienen 24 horas, digámoslo así, para pensárselo y para arrepentirse. Porque lo que les propone es, vale, vamos a ponernos ante Dios y que Dios hable, que Dios muestre quién es el que escoge como sacerdote. Y todos estos tenían experiencia de que Moisés, cuando hablaba con conocimiento de causa, digámoslo así, que sabía que efectivamente Dios iba a intervenir, iba a manifestar quién era el que Dios escogía para el sacerdocio. Pero la soberbia ciega y no permite ver la realidad y reflexionar. Y por lo tanto persisten en ello. Y fijemos que son unos 200 personas, por lo tanto unos 200 levitas que se han unido con Coré en esa actitud de rebeldía contra Moisés. Luego tiene cada uno que coja su incensario y al día siguiente harán esa prueba
para que Dios manifieste quién es, repito, el que Dios elige para ser sacerdote. Y ahora lo relativo a Datán y Abirón, versículos 12 al 14. Moisés mandó llamar a Datán y a Abirón, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no queremos ir. ¿Todavía te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel, para traernos a morir a un desierto que también quiere seguir tiranizándonos? No es a una tierra que emana leche y miel a donde nos has traído, ni un trozo de tierra nos has dado en posesión, ni una viña. ¿Crees que están ciegos todos estos hombres? No, no vamos. Fijémonos la reacción de rechazo frontal de la autoridad de Moisés. En este caso, si se fijan, no tiene relación con el culto, estos no quieren ser sacerdotes, sencillamente rechazan esa autoridad de Moisés. ¿Y qué es lo que dicen? Pues que no le han llevado a ningún sitio bueno, que no les ha llevado a una tierra que emane leche y miel como lo había prometido, que están en un desierto, que no tienen la propiedad de ningún terreno, en fin, que les ha fallado en lo que les había prometido. Fijémonos que en el fondo olvidan que en gran parte, digamos fundamentalmente, si no van a ir, no están en la tierra prometida, si no han llegado, si no tienen la promesa de tener en propiedad tierras, etcétera, es por su rebeldía, porque van frenando el avance para llegar a la tierra prometida. Pero es un enfrentamiento total a la autoridad. Continuemos los versículos 15 al 19. Moisés, muy enojado, dijo a Yahvé: no atiendas a su oblación, ni un asno siquiera he tomado yo de ellos, a nadie he perjudicado. Y luego dijo a Coré: tú y tus partidarios presentaos mañana ante Yahvé, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno un incensario y poned en él el incienso, y llegaos a Yahvé cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, con su incensario cada uno. Tomaron pues cada uno su incensario, pusieron en ellos el fuego y echaron sobre él incienso, y se presentaron a la entrada del tabernáculo del testimonio con Moisés y Aarón. Coré había llevado tras de sí a toda la asamblea a la entrada del tabernáculo de la reunión, y la gloria de Yahvé se mostró a toda la asamblea. O sea, tenemos aquí lo que Dios, repito, propone a través de Moisés para que Dios mismo decida quién es el sacerdote. Pero observen que se nos dice que hay más de 200 partidarios de Coré que van con sus incensarios para presentarse a ver si Dios los acepta como tales. Pero no solamente esto, todo un grupo numeroso de levitas que se rebelan, sino que han conseguido movilizar a toda la asamblea, o al menos a una gran cantidad de gente que se unen a esa actitud de protesta de Coré. Fijémonos que aquí nos encontramos con una situación que por desgracia se repite con mucha frecuencia, y es que la masa es irreflexiva. Y cuando hay una minoría activa, es muy fácil que estos agitadores les haga movilizar a toda una asamblea. Esto ocurre en todos los tiempos. Y aquí tenemos un buen grupo, no solamente, repito, los 250 levitas que quieren ser sacerdotes, sino que han movilizado a toda la asamblea, o a un buen grupo. Cuando se dice toda, no tenemos por qué tomarlo al pie de la letra, ¿no? Un buen grupo de personas que se unen en esa actitud de protesta contra esa superioridad de Moisés y de Aarón. Y fijémonos que Moisés pide a Dios que no acepte, que de alguna manera manifieste realmente que esa actitud de estas personas no es correcta. No le ha dicho a Dios qué es lo que quiere que haga, no, será Dios quien decida, pero que no acepte esta actitud. Podemos continuar desde el versículo 20 hasta el 35.
Estamos en el capítulo 16. Yahvé dijo a Moisés y Aarón: apartaos de esta turba, que voy a destruirla enseguida. Ellos, postrándose rostro a tierra, dijeron: oh Dios, Dios del espíritu de toda carne, ¿no es uno el que ha pecado? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Yahvé habló entonces a Moisés diciendo: habla a la congregación y di: apartaos de un derredor del tabernáculo y de las tiendas de Coré, Datán y Abirón. Levantóse Moisés y se fue a donde estaban Datán y Abirón, yendo tras él los ancianos, y habló a la congregación diciendo: apartaos luego de las tiendas de estos impíos, no toquéis nada suyo, para que no perezcáis por sus pecados. Apartóse la muchedumbre de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abirón. Datán y Abirón salieron a la puerta de sus tiendas y se quedaron allí en pie con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Dijo entonces Moisés: ahora vais a saber que es Yahvé quien me ha enviado para hacer cuanto he hecho, y que no lo hice de mi propio impulso. Si estos mueren de muerte natural como mueren los hombres, no ha sido Yahvé el que me ha enviado. Pero si haciendo Yahvé algo insólito, abre la tierra su boca y se los traga con todo cuanto es suyo, y bajan vivos al Seol, conoceréis que estos hombres han irritado a Yahvé. Apenas acabó de decir estas palabras, rompióse el suelo debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, sus casas y a todos los partidarios de Coré con todo lo suyo. Vivos se precipitaron en el abismo y los cubrió la tierra, siendo exterminados de en medio de la asamblea. Todo Israel, que allí en torno se hallaba al oír sus gritos, huyó por miedo de que los tragase también a ellos la tierra. También los 250 hombres que ofrecían el incienso fueron abrasados por un fuego de Yahvé. O sea que vemos lo que ocurre tanto a Coré con su gente que estaban ofreciendo el incienso, como a Datán y a Abirón. Y observemos que en medio de todo esto, Dios escucha la oración de Moisés. Y Moisés sigue intercediendo por el pueblo. Es decir, hemos visto que la muchedumbre, la mayoría de los israelitas y de los que iban en esta asamblea, se han puesto de alguna manera partidarios, unos de Coré y otros de Datán y Abirón. Y allí están todos expectantes. Y Moisés, con esa confianza absoluta en Dios, está seguro de que Dios va a manifestar, claro, dónde está realmente la voluntad de Dios, quiénes son las personas que Él ha escogido para, por una parte, el sacerdocio y por otra parte, dirigir el pueblo. Y les dice: si estos hombres mueren de una muerte natural, no me ha enviado Dios. Yo no tengo razón, lo tienen ellos. Pero si mueren de una manera imprevista, distinta, señal de que Dios marca quién es el que ha escogido. La manera como se nos describe la muerte de estos, no tenemos por qué tomarlo al pie de la letra, sencillamente que se nos dice que mueren una muerte rápida e imprevista. Aquí se nos describe como que están Datán y Abirón con su familia en torno a cada uno a su tienda, y que se abre la tierra y se los traga. Y en cambio los de Coré, se nos dice que del mismo fuego que llevaban en los incensarios, pues que se prende fuego e igualmente mueren. Pero gracias a la intervención de Moisés, el pueblo puede librarse de esa muerte. Dios les hace ver, que les diga que se quiten de allá, que se separen. Y efectivamente mueren los rebeldes y quedan en libertad, quedan con vida los que se habían sido arrastrados por estos agitadores y habían conseguido movilizarlos en contra de Moisés, pero que en el fondo es una masa irreflexiva. Pero la cosa no termina aquí. Fijémonos cómo continúa. Podemos verlo en el versículo 41 al 50. Al día siguiente, la muchedumbre de los hijos de Israel murmuraba contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis exterminado al pueblo de Yahvé.
Y mientras la asamblea se reunía contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron al tabernáculo de la reunión. Y he aquí que le cubrió la nube y apareció la gloria de Yahvé. Moisés y Aarón se acercaron al tabernáculo de la reunión, y Yahvé habló a Moisés diciendo: «Quitaos de en medio de esta turba, que voy luego a destruirla». Ellos se prosternaron rostro a tierra. Y Moisés dijo a Aarón: «Toma el incensario, pon en el fuego del altar e incienso, y corre a esta muchedumbre y expíala, porque se ha encendido la ira de Yahvé y ha comenzado ya la mortandad». Tomó Aarón el incensario como se lo mandara Moisés, y corrió a la asamblea. Ya había comenzado la plaga a hacer estragos en el pueblo, pero él tomó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se quedó entre los muertos y los vivos hasta que cesó la mortandad. Habían perecido en aquella mortandad 14.700, sin contar los que murieron por lo de Coré. Después, cuando hubo cesado la mortandad, se volvió Aarón a la entrada del tabernáculo de la reunión donde estaba Moisés. Bueno, recordemos que el número de muertos no tenemos por qué tomarlo al pie de la letra. Esto es importante que nos demos cuenta, ¿no? Pero hay un mensaje muy importante en esto. Fijémonos que la muchedumbre de tal manera habían sido manipulados por estos exaltados que querían que no aceptaban la autoridad de Moisés, que luego protestan de que Moisés es el responsable de que hubieran muerto. Moisés no fue el responsable. Entonces, nuevamente vemos que Dios hace entender que esa actitud no es de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, fijémonos que son toda una serie de pasajes que nos revelan que es importantísima aceptar la voluntad de Dios, que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esta idea la tenemos repetida en un montón de textos. Por lo tanto, todo lo que sea una actitud de soberbia, ¿qué es lo que consigue? En primer lugar, disminuir las gracias actuales. Recordemos que Santiago nos dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Por lo tanto, si resiste a los soberbios, disminuyen las gracias para poder vivir como corresponde a un creyente. Y el final, si se sigue en esa actitud de soberbia, es la condenación eterna. Entonces, todo esto que es real, que es muy serio, aquí se nos expresa con estos acontecimientos que de una manera pedagógica Dios quiere enseñarnos las consecuencias del pecado. ¿Todo esto tiene que llevarnos al miedo? No. Tiene que llevarnos a la humildad. Tiene que llevarnos a aceptar los caminos de Dios, que son todos caminos de amor, que son todos caminos de misericordia. La soberbia nos lleva a una actitud incluso de juzgar a Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a Dios? En la medida que yo asumo y acepto que Dios es el omnipotente, y no solamente el omnipotente ni el creador, es amor, que Dios todo lo que permite y todo lo que hace es por amor, es decir, es por a bien mío, que no lo entiendo, pues ¿cuál es la actitud correcta? Pues la de la humildad, la de la aceptación de la voluntad de Dios. La actitud del pueblo, ¿cuál era? La actitud de una ingratitud total a los dones de Dios, de una actitud de protesta, llevados ¿por qué? Pues por la soberbia. Pero no olvidemos que esa actitud terminó con que esa mayoría de este pueblo no pudo llegar a la tierra prometida. Se quedó por el camino. Bueno, pues esto es lo que Dios quiere enseñarnos, que podemos quedarnos por el camino. Fíjense lo que dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 5. Aborrece Yahvé al altivo de corazón, pronto o tarde no quedará sin castigo. O sea, esa actitud de soberbia choca contra la santidad de Dios. Y tarde o temprano se verán las consecuencias. El camino de la autosuficiencia, de la soberbia,
primero nos lleva a cegarnos, a no ver las cosas con objetividad. Y en segundo lugar nos llega a que vamos recibiendo cada vez menos gracias de Dios, nos vamos alejando de Dios. Es como el que se aleja de la vida. Y todos esos textos, si están escritos, se han escrito para enseñarnos algo que es fundamental en nuestra vida. Y que muchas veces no lo acabamos de ver. Fijémonos que en nuestra sociedad, que somos tan sentimentales, nos parece que el amor tiene que llevar a perdonarlo todo, a soportarlo todo, a pasar de todo. No. Hay un refrán que dice, el que te ama te hará llorar. ¿Por qué? Porque te ama y te ayuda a que te corrijas para que seas mejor. Bueno, pues eso es lo que hace Dios. Es el que más nos ama y por lo tanto es el que tiene más interés por nuestra plena felicidad. Son textos los que hemos visto hoy, que son un poco duros, pero que deben llevarnos a reflexionar, deben llevarnos a pensar, que con Dios hay que tomarlo en serio, pero tomarlo en serio no con miedo, sino con una actitud de humilde obediencia, de humilde correspondencia al amor de Dios. Y entonces las cosas se ven de otro color.